En Argentina, cada día se hacen cientos de denuncias por maltrato infantil. A ver, Estaban los elementos y nadie los miró. estaban los elementos y Es nadie eso. los miró. Y lo miraron después por morbo. Che, a ver qué había pasado con Lucio. Yo Cuando estoy pudieron convencido salvarlo, de no eso, lo hicieron. Habrá... A veces las señales están ahí, claras, pero nadie las mira o nadie las toma en serio. Falló la policía, falló la justicia, falló el Estado, falló la escuela, falló todo. Y cuando el Estado falla, cuando la familia no puede o no quiere proteger, los niños quedan en el medio de un sistema que promete cuidarnos, pero muchas veces no lo hace. ¿Cómo fue posible que nadie evitara la muerte de Lucio Dupuy? Hola, bienvenidos a todos. Hoy abrimos una nueva sección de casos en Argentina. Hoy toca hablar del caso Lucio Dupuy, que ya en pocos meses se va a cumplir 4 años de este hecho lamentable que conmovió a todo el país. Saludo a mis compañeras Romina y Melina Gómez, que nos van a estar acompañando en lo que es el caso Lucio Dupuy. Un caso que sacudió a la sociedad argentina. Un menor que fue víctima de violencia y abuso. El 26 de noviembre de 2021 asesinaban a Lucio. Pasan las horas y sigue la conmoción en todo el país por la terrible muerte que tuvo Lucio Dupuy, este chiquito de 5. Lucio Dupuy es el nene masacrado por la mujer que lo parió, es decir, la madre y la novia de la madre. Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a, como venía contando Sofi, contar qué le pasó a este niño de 5 años, Lucio Dupuy, y para eso nos vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a volver a el viernes 26 de noviembre de 2021 a las 9:45 de la noche en la provincia de La Pampa, Santa Rosa. A contar que Lucio era un niño de 5 años que en ese momento está viviendo con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y con la pareja de su madre, Abigail Páez. Como para darles una explicación de cómo era su vida, porque tampoco fue muy fácil desde que era chico. Sus padres se separaron a principios de 2019. La madre estaba sin empleo y el padre trabajaba en Luján. A lo que, por decisión de ambos, y todo decisión de palabra, decidieron de que el menor se vaya a vivir con los tíos Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, en General Pico. Pero por un trámite judicial en el medio, la justicia le terminó otorgando en junio de 2019 a los tíos la guarda por 1 año. No llegó a pasar 1 año completo, porque de esto estamos hablando en junio, que ya en enero de 2020 el acuerdo empezó a venirse abajo, más que nada por culpa de la madre, por así decirlo, porque Magdalena había comenzado un emprendimiento con su pareja. Entonces, a raíz de eso, pueden llegar a alquilar un departamento y poder tener un espacio para darle, para donde pueda vivir el niño. La situación económica de ellas había empezado a mejorar porque ellas venían vendiendo tortas, era el emprendimiento que ellas tenían, y ella se puso en campaña para poder recuperar la tenencia de su hijo y que él pueda volver a vivir con ella. Esto se estableció como un régimen de visita. Cada 15 días la madre iba a visitar al niño en General Pico, recordemos. Y lo podía llevar de viernes a lunes a primera hora, tenía que volver a entregar al chico a la casa de sus tíos. Entonces esto es previamente a todo lo que ya pasó. Al principio había todo este juego de quién tiene el niño hasta que el momento que quedaron con este régimen, digamos, de visitas, ¿no? Sí, exactamente.
yo más que nada porque les quiero dar un contexto de cómo era la vida antes del niño y todo lo que tuvo que transitar en los cortos 5 años de vida que tuvo y cómo fue el trayecto de que fue viviendo en varios lados, básicamente. Ya de por sí el niño, bueno, estaba con esto de que está de acá para allá, ya pobrecito, o sea, Sí, no vivía con la madre, no vivía con el padre, como no tenía esa figura paterna o materna como de decir, bueno, voy con mamá, voy con papá. No, él estaba con sus tíos y era muy distinto, se podría decir, a lo que es una vida de un chico de 5 años, en realidad menos, porque contamos que él lo matan a sus 5 años de vida. Para volver, la modalidad esta que les contaba de los cada 15 días no prosperó un mes, o sea, fueron 2 visitas y no mucho más, porque cada vez que la madre iba a buscar al nene había un problema. O llamaba a la policía o hacía denuncias por cualquier tipo de cosa, no por algo puntual, porque básicamente quería buscar como un problema con la familia del lado paterno, porque les recuerdo, Maximiliano y Leticia son Maximiliano el hermano del padre y Leticia la mujer del hermano. A todo esto llega la pandemia, tan conocida, en julio de 2020. Lo que en ese momento Lucio se encontraba en la casa de la madre, en esa visita que él tenía con su madre. Lo cual hace que ella no pueda llevarlo a la casa de sus tíos y devolverlo y hacer este régimen. la pandemia. Claro, exactamente. Habían dictado una cuarentena y nadie podía salir de sus casas, a lo que definitivamente no lo pueden llevar y también las ayudó un poco a ellas a que se queden con la tenencia del chico, que era lo que buscaba la madre en un principio también. Claro, con estas denuncias falsas que Claro, hacía. claro, exactamente. De semanas después se acordó que finalmente el cuidado quede a manos de la madre y de la pareja de la madre, porque Leticia, la tía, recordemos, firma un acuerdo que había en la justicia para que, o sea, acepta que el chico termine quedando en tenencia de la madre. Y lo firma más que nada por una cosa, porque decía que la situación en su casa ya era insostenible, porque ella tenía hijos también, entonces no podía no solo cuidar de sus hijos, sino que cuidar del hijo del hermano, de su pareja. Entonces le hacía que la situación en su casa sea bastante complicada en el cuidado, en el día a día, y ya lo sentía insostenible, que no le hacía bien. Vamos a también repasar un audio de cómo es que llega el menor a la instancia de su muerte. Además se comprobó algo que nosotros sabíamos, que lo habíamos mantenido en reserva porque es un tema muy delicado, que es que Lucio, además de ser golpeado, torturado, maltratado, había sufrido abuso sexual. Con el agravante de que está la madre en el medio y la pareja, y uno se pregunta a esta altura de los acontecimientos, ¿cuánto tiempo un nene de 5 años sufrió esto? En unos minutos, igualmente, como podíamos escuchar, este periodista nos adelanta qué fue lo que le pasó al chico y en unos minutos vamos a escuchar de parte de Romina las pericias que finalmente dieron sobre cómo había quedado el cuerpo del chico y cómo se encontraba el nene. Pero antes, como para cerrar, cómo fue esa última noche, sus últimos minutos de vida, había sido llevado al hospital por su madre y la pareja. Había recibido una paliza bestial y casi no tenía signos vitales el chico cuando llega a este hospital, a lo que no pudo ser reanimado y se confirmó su muerte a los pocos minutos de que haya llegado. Las mujeres les mintieron a los médicos, no le dijeron la verdad de lo que había pasado, porque obviamente después de lo que habían realizado nadie va a decir lo que realmente hizo. Ellas habían dicho de que habían sido unas víctimas de robo y que los chorros, por así decirlo, eran los que habían agredido a Lucio y por eso él estaba en las condiciones en las que estaba. Después del hospital llamaron a la policía y Magdalena y Abril habían sido detenidas.
¿Cómo nadie lo vio venir? Había señales, antecedentes, pero nada alcanzó para salvarlo. 3 asesinan a mi nieto, 2 materiales y una intelectual. La intelectual es la jueza. Jueza de menores que restituye una criaturita a una madre abandónica. La madre se había ido, había dejado a Lucio Dupuy solo. Asistencias médicas en 3 meses. 5 veces se lo atendió en diferentes establecimientos a Lucio y nadie dijo nada, Hugo. Vamos a hablar ahora este es un tema bastante importante en este caso, que es el rol de la justicia. El 4 de noviembre de 2020, Ana Clara Pérez Ballester, junto a Elizabeth Catán, Ana, que es la jueza, y Elizabeth, la asesora de menores, le dieron la custodia a Magdalena Espósito, la madre de Lucio, como contabas un poco anteriormente. Es importante recalcar esto, porque la jueza y la asesora le dieron la tenencia a la madre sin analizar a qué personas le estaban dando el nene. Es algo normal que una madre o un padre pueda llegar a tener la tenencia o no de su hijo, pero además de tal vez todo el proceso que iban teniendo, las denuncias en el medio, como les contaba yo, no es tan simple entregarle a un chico de 5 años a una mujer, a 2 mujeres en este caso. Claro, aparte tampoco, como dije, no analizaron el caso del nene, porque tantas veces tenía primero a los tíos, tampoco analizaron por qué no estaba con el papá o con la mamá. Claro, es como la primera falla, ¿no? Y también algo que es importante es que en estos casos el trabajador social es importante porque es el que informa qué está pasando en la casa y también la situación de la familia para que después la jueza le dé ahí la autorización a quien se lo va a dar. Es decir que ningún trabajador social visitó la casa de la madre ni de la pareja como para ver si todo estaba en condiciones. Claro, tenemos también la palabra de una abogada de menores que cuenta un poco importante de cómo había que escuchar al niño primero para ver a quién se le tenía que dar a Lucio, sería. A nivel jurisdiccional, incluso entre los mismos colegas, funcionarios del ámbito del Poder Judicial y abogados, está muy dividida la postura en este sentido. Desde mi punto de vista, yo siempre bregué por el hecho de que se escuche al niño en todos los aspectos que implique eso, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista del hecho de ser oído en un proceso judicial, acompañado con los profesionales que correspondan, porque de hecho la misma convención lo establece y el Código Civil también habla de lo que es la capacidad progresiva del niño a la hora de poder intervenir en cualquier situación judicial que afecte un interés de él. Es lo que siempre se menciona a nivel académico, el interés superior del niño, pero ¿qué es realmente el interés superior del niño? Como escuchamos a la abogada, era importante escuchar también a Lucio, que cuente un poco también de si él estaba bien con los tíos, si estaba bien con la madre. Era importante escuchar al niño principalmente, que es el protagonista del caso. ¿Quién te puede decir también cómo se sentía con estas personas? No solo con el tío, sino que con la madre y su pareja o con el padre mismo. Así es. Entonces, en este caso también, no solo hay 2 culpables, también falló la justicia, porque se supone que la justicia tiene que ayudar a la gente que está pasando por un problema. Y en este caso falló. El abuelo también nos contaba los 3 culpables que para él fueron. Preparando para hacer la comida, siento que una persona gritaba. Los antecedentes, que es muy importante porque hubieron señales, pero nadie hizo nada. Nadie se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. El niño, nadie se dio cuenta. Las 5 veces que fue al hospital, esto cabe aclarar que después de que la jueza le diera la tenencia a Lucio, Lucio empezó a pasar los peores días de su vida, lamentablemente.
porque como dije fue 5 veces al hospital. Voy a contar brevemente algunas de las causas por las que él fue. Primero por traumatismo en el miembro superior, fractura al nivel de la muñeca y la mano, traumatismos también en el cuerpo que es mordeduras, moretones y un significado que se llama Mallet Finger, que es una deficiencia de lesiones continuas. El nene iba cada 2 por 3 al médico. Y también es un punto que hay que dar, que ellos tenían un punto de estrategia, porque los llevaban a diferentes hospitales para que tampoco los médicos se dieran cuenta de por qué el nene viene a cada rato al hospital, sería. Tenemos el audio de una vecina que también fue testigo de todo lo que el nene sufría. Preparando para hacer la comida, siento que una persona gritaba, pero yo digo, seguro que están... Veo que Seba sale de ahí y viene otra persona de allá que era Abigail. Traía una criatura en los brazos gritando que se le moría el hermano. Seba es Sebastián, un vecino tuyo, sí, ¿no? Sí. Entonces él se arrima hasta donde está ella y le pregunta qué pasó. Entonces ella dice que le dijo, salí 10 minutos, la casa estaba sola, porque yo he salido 10 minutos, dice. Toqué la carita y estaba frío, tenía los pelos mojados. ¿Y él cómo estaba? ¿Qué hacía? No, ella no hacía nada. Nada, ni preguntaba qué pasaba, qué iba a pasar, nada. Escuchamos también a la vecina que muchos vecinos fueron testigos que también hablaron luego de que el niño falleció, que fueron testigos de cómo el nene sufría, escuchaban muchos gritos. Claro, porque era también quienes, o sea, no pasaban su día a día, sino que quienes más lo conocían tal vez, porque como eran vecinos del barrio, podían escuchar y ver los movimientos que tal vez ellos 3 hacían. Claro. También otro punto es que en este caso también falló no solo la justicia y la salud, también falló la educación, porque Lucio iba al jardín y las maestras vieron muchas situaciones. Por ejemplo, un día Lucio le contó que comió un chocolate en la casa del amigo y luego vomitó sangre. Y la maestra nunca informó nada. No es algo normal tampoco que pase. Claro. También hicieron un ejercicio en el aula en el cual a Lucio le dolía la espalda y no se podía apoyar porque tenían que acostarse boca arriba. Entonces no podían apoyar la espalda. Y al él acostarse de costado, se le levantó la remera y se le veían todos los moretones que él tenía en la espalda. Y tampoco la maestra nuevamente informó no. nada. Claro, no, ahí tenés otra arista de que otra vez que dejaron pasar, pero la justicia, también las maestras, la verdad que... También es muy importante porque las maestras también vieron los dibujos de Lucio que hacía en el jardín. Tampoco informaron nada, porque no eran unos dibujos normales de un niño de 5 años con sí. una nenita o con una casita. Eran otros dibujos que ahora un periodista va a explicar un poco de esos dibujos. Porque la pericia de las últimas horas demuestra que en los dibujos del jardín el nene dijo todo. ¿Pero qué? Mirá, hay 2 psicólogos, Lorena Ruggero, que es una psicóloga judicial, y el perito oficial Ignacio Dalgallarondo. Se los resumo en una frase nada más. Lucio era un niño sufriente y gritando gráficamente no encontró interlocutores que escuchen o descifren lo que él estaba marcando. Imágenes de personas sin ojos. Imágenes de personas sin piernas o piernas cortadas. Imágenes de personas sin manos. Y además, rasgos en los dibujos que demuestran violencia y abuso sexual. Es feo lo que escuchamos porque, como dije, no son dibujos normales de un niño. Y estos dibujos gritaban ayuda de Lucio. Pero tampoco nadie se dio cuenta. Había muchas señales
de que el niño estaba sufriendo maltrato, abuso, violencia. Entonces, les dejo esta pregunta a todos los que nos están oyendo. ¿Por qué nadie evitó la muerte de Lucio Dupuy? Después del asesinato de Lucio, llegó el juicio. Fue un proceso largo, doloroso y para su familia una mezcla de alivio y vacío, porque nada iba a devolverle la vida, pero al menos se hizo justicia. Condenar a Magdalena Espósito Valenti a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo. Condenar a Abigail Páez a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. Bueno, el juicio oral por Lucio empezó el 10 de noviembre del 2022, el veredicto el 2 de febrero del 23 y la sentencia, como vimos, como escuchamos, fue el 13 de febrero. En la cual todo quedó claro, ¿no? De lo que pasó, la condena, donde vemos los detalles duros que tuvo que vivir Lucio en la investigación, también porque recordemos que ellas mismas en los testimonios habían mentido. Y para eso tenemos a los testimonios para escuchar un poco lo que decían las testigos, digamos, las acusadas. Yo cuando lo dejé en mi casa, que me fui al trabajo, Lucio me saludó y estaba con duda. Ni hubiera querido matarlo, ni hubiera querido lastimarlo. Simplemente no sé qué me pasó, pero eso no quería decir que fuera un nene malo o que se lo viviera cagando a palo, como están diciendo todo el tiempo. No eran así las cosas. Bueno, todo lo que escuchamos, la verdad que se cae a pedazos cuando ves la investigación impecable que hicieron las pericias, ¿no? Que con la conclusión que llegaron que el niño era un objeto de satisfacción para ambas y golpearlo y abusarlo, la verdad que todo eso incluía en el combo. También cabe destacar que tenemos que ellas tuvieron 16 mensajes hablando todo el tiempo cuando vivían con Lucio, donde mensajes que destinaban violencia, desprecio y la coordinación de lo que terminó pasando. Cuando se filtraron era Sí, feo de leer, la verdad. Sí, y escuchamos. Me gustaría hacerlo desaparecer. Eso es lo que le escribió Magdalena Espósito Valenti a su novia. Bueno, se hablaba de darlo en adopción a Lucio, se hablaban de las golpizas que recibía Lucio y se hablaba de cómo Lucio interfería en la relación de ella, cómo las molestaba la presencia de Lucio en sus vidas. Si uno analiza, digamos, esta declaración que hizo Abigail Páez y la contrasta con esos mensajes y la contrasta con lo que dijeron los psiquiatras y los psicólogos forenses en relación, digamos, a su personalidad, realmente considero que el tribunal que dijo concretamente que la declaración de Abigail Páez es mendaz, estoy 100% de acuerdo. O sea, vos... Bueno, ahí escuchamos, de hecho, todo lo que realmente pasó con estos mensajes, que ya se venía a venir lo que le terminó pasando a Lucio. Lucio había las pericias y todos los mensajes se ven ahí. Los mensajes fueron claves para saber bien qué pasó, más con la autopsia donde se declaró que él había sido golpeado sistemáticamente, abusado sexualmente, quemado también, bueno, el tema también de los genitales, como terminó, ¿no? Pero declarar un poco que por qué se llegó a esto, y en parte porque en el juicio se determinó que ellas eran personas perversas, ¿no? ¿Por qué hacen todo esto? En parte porque... ¿Por qué tanta hazaña tal vez con un chico de 5 años que no es como un oponente para vos? Mira, nunca. Según las pericias psicológicas son rasgos que ellas tienen que son así, ¿no? El tema de la perversidad, encerraba a todo el niño como en una víctima que por ahí a ellas les convenía. También hay una parte económica que le daba a Lucio, ¿no? Y bueno, esto terminó
también se habló mucho en el juicio el tema del odio del género. Eso que se sí, desestimó, la verdad. Se habló mucho también. Se habló mucho, que para mí La sí es familia- una parte, pero de parte de la justicia esto no fue así. Pero porque aparte no solo eso, sino que los mensajes también lo dejan un poco claro. No utilizamos esa figura porque ambas fueron peritadas por 2 psiquiatras forenses y 2 psicólogos forenses que determinaron cómo era su personalidad, cómo es su personalidad, y determinaron que no había una cuestión de odio de género, o sea, no lo mataron porque era un varón, sino porque básicamente desde el punto de vista psicológico tienen una personalidad perversa, ambas generaron un vínculo dual, un vínculo narcisista, un vínculo exclusivo, donde existen solo ellas. Este vínculo dual no permitía, digamos, que hubiera un tercero en esa relación, o sea, Lucio era un objeto. Bueno, después de escuchar todo esto, queda claro de que el juicio no solamente buscó culpables, sino que buscó entender qué falló en el sistema, no con todas las trabas que hubo y que no quisieron ver también tanto profesores como venía nombrando Sofi, la justicia, La salud. y todo eso. Bueno, a raíz de todo esto sale una ley, que ojalá hubiese sido la ley anterior para que todo esto no pasara, que es la ley Lucio, y tenemos un... 5 votos afirmativos, ninguno negativo y 0 abstenciones. Resulta aprobado el orden del día 639/22. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Cambie un poquito, espero que cambie y que no sean tan vulnerados los derechos de la niñez. Bueno, queda claro que el objetivo de la ley es prevenir la violencia, el maltrato y el abuso de lo que son niños, niñas y adolescentes, reforzándonos en pilares como capacitación, investigación previa y campaña de concientización. Cerramos con que es importante escuchar a los niños, también observarlos. Tener en cuenta tal vez todas las señales que nos dan, porque tal vez pensamos que son niños de solo 5 años, pero no. Pueden expresarse y en este caso Lucio se expresó o dio muchos mensajes. Mostró mucho lo que tal vez estaba pasando puertas adentro y no sé si nadie lo quiso ver es la palabra, pero nadie lo vio definitivamente y eso terminó desencadenando en lamentablemente su muerte y lo que hicieron su madre y la pareja. Sí, y que la justicia también tiene que estar más presente y más activa en estos casos, porque es un clave muy importante todo lo que pasó con la jueza, que también es un clave para tocar. Bueno, muchas gracias, compañeras, por abrir esta nueva sección de casos, y estaremos en otra sección también hablando y dando mensajes de que hay que escuchar a los niños.